Shalom, shalom, bendecido día a todos. En esta mañana continuamos con otra cápsula diaria y vamos a tomar para esto el libro de los jueces, capítulo 6. Vamos a ver sobre el llamado de Gedeón. ¿Por qué el Todopoderoso llama a Gedeón? Podemos darnos cuenta que en el capítulo 5, ¿verdad? Hay un cántico de Débora y de Barak porque hubo una victoria, ¿verdad? Habían derrotado a Sísara y, y pasaron, dice que hubo 40 años de descanso, ¿sí? Es decir, pasaron muy bien. Después de esta victoria, 40 años, dice que la tierra descansó. O sea, el pueblo estuvo en shalom, estuvo en paz, no hubo guerra. Pero nos dice, ¿verdad? El verso 6, capítulo 1, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de Midian por 7 años. Mire qué tremendo esto, ¿sí? Dice que vuelven a hacer lo malo. Y la mano de Midian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los midianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los midianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra. ¿A cuál tierra? A la tierra de Israel para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Midian. Y y los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahvé el Todopoderoso a causa de los madianitas, Yahvé envió a los hijos de Israel un varón profeta. Miren, es tremendo. El pueblo de Israel fue bendecido durante muchos años. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel decidió hacer lo malo ante los ojos del Todopoderoso. ¿Y qué es hacer lo malo? Caminar en desobediencia a su palabra, desobedeciendo las instrucciones que están en su palabra, en la escritura. Comienzan a hacer lo malo, se apartan del Todopoderoso, ¿verdad? No podemos ver ahora que estamos en una situación igual o peor. El pueblo, cada uno mira por lo suyo. El pueblo, las ciudades, los habitantes en las ciudades, en las naciones, cada uno mira por lo suyo. Se apartó del Todopoderoso. Ya no hay temor a la escritura. Cada uno hace lo que le parece lo mejor. Y dice la escritura que a causa de que el pueblo estaba haciendo lo malo, es decir, estaba quebrantando las instrucciones del Todopoderoso, el Todopoderoso lo entrega en manos del enemigo 7 años. A veces nosotros somos muy ligeros y decimos, es cosa del diablo, el diablo es el que está aquí metido. Pero no nos ponemos a meditar cómo estamos nosotros como pueblo. ¿Estamos en obediencia a las instrucciones o estamos quebrantando instrucciones? Y
luego culpamos a los gobiernos de turno y resulta que el Padre es el que entrega al pueblo para que sea oprimido. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvida de su Creador, porque el pueblo se olvida del Todopoderoso. Y vemos acá, como dice la Escritura, que 7 años los entregó. ¿Usted se imagina? 7 años estuvieron oprimidos porque dice el verso 2, la mano de Midian prevaleció contra Israel. No crea que no lucharon, no crea que no pelearon, pero la mano, o sea, el poder, la fuerza, la autoridad, la tenía Midian. Y no porque el diablo se la entregó, no, porque el Todopoderoso, el Shaddai, permitió a causa de la rebeldía en el corazón del pueblo, a causa de haberse apartado de las instrucciones, a causa de haber quebrantado su Torá. Y la mano enemiga estaba cada vez más fuerte en contra del pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los midianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y en los lugares fortificados. Imagínense que el pueblo de Israel tuvo que huir, dejó abandonado todo, salió, se fue a los montes a vivir, se fue a las cavernas, se fue a lugares a donde no los encuentren el enemigo. Porque, ¿quién era Midian? Mire que Midian, ¿sí?, era un enemigo que venía a oprimirlos. Dice que el verso 3, sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los midianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Mire, qué maldad. El pueblo de Israel sembraba para su sustento, y resulta que subían ya no solo los midianitas, sino también los amalecitas y los hijos del oriente. Unían sus fuerzas, que vemos ahora en todas las naciones, porque esto traía hambre a la nación de Israel, al pueblo de Israel. ¿Qué vemos ahora? Hambre, ¿verdad? Miseria, escasez. No crea que esto pasó y que ya esto es un cuento, no. Esto está puesto para nosotros, ha sido dejado para que meditemos en nuestros caminos. Esto pasó, pero lo seguimos viviendo y quizás de una forma diferente. Midian trae pobreza, miseria, opresión. Eso traía al pueblo de Israel. ¿Acaso no vemos eso en las naciones? ¿Acaso no vemos pobreza, miseria, opresión a través de los gobernantes? Aquellos que dictan leyes injustas, aquellos que dictan leyes contra lo que ya está escrito por nuestro Abba, lo que nos ha dejado, leyes que van en contra de lo que nos dice el Todopoderoso. ¿Cómo no vamos a estar en este tiempo en opresión? ¿Cómo los pueblos, las naciones, no vamos a estar en opresión si mucho pueblo se ha olvidado del Creador? Si mucho pueblo se ha olvidado de que existe el Todopoderoso. Y mire que acá ya había una alianza, midianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Las alianzas para destruir las naciones, las alianzas para devastar las naciones, las alianzas para traer pobreza a las naciones, miseria a las naciones. Quizás la forma es diferente, pero el objetivo es el mismo: pobreza, miseria y opresión. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo como creyentes?
¿Estamos yéndonos a esconder como el pueblo de Israel? ¿Estamos yéndonos a los montes, a las cavernas, a los lugares fortificados? Es decir, ¿nos estamos escondiendo o estamos reconociendo que hemos quebrantado la palabra, hemos quebrantado los mandatos, los estatutos que el Padre nos ha dejado? Es más fácil escondernos, es más fácil para el pueblo no asumir la responsabilidad que enfrentar la realidad. La palabra dice que si nosotros confesamos nuestras transgresiones, el Padre es fiel y justo para perdonarnos. Para el pueblo de Israel fue más fácil irse a esconder antes que reconocer la transgresión del abandono de la Torá, del abandono de la palabra del Padre. Fue más fácil irse a esconder y no reconocer y pedir perdón, clamar al Todopoderoso. Así hay mucho pueblo en este tiempo. Está escondido, con miedo, no sabe qué hacer. Muchos dicen, me voy a ir de la ciudad, me voy a ir a vivir al campo. Así hay mucha gente, porque es más fácil huir que reconocer nuestras transgresiones y volver nuestro corazón al Todopoderoso. Y dice la Escritura que estos enemigos, acampando contra Israel, destruían los frutos de la tierra. Hoy no piense que porque usted no tiene tierra donde ha sembrado, esta palabra no es para usted. ¿Qué frutos el enemigo está destruyendo? Los matrimonios destruidos, los hijos, las familias. Y si lo vemos de la forma comercial, negocios que se han cerrado, empresas ya no están. En fin, muchos han quebrado, se han tenido que ir de las ciudades. Negocios que se cerraron por la inseguridad, por el miedo. Y es más fácil huir que reconocer la transgresión, el pecado y volvernos al Todopoderoso con todo nuestro corazón. Porque dice que ellos destruían los frutos hasta llegar a Gaza, o sea, era muy grande la destrucción que hacían y no dejaban que comer a Israel, no dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, todos los saqueaban. Ellos causaron no solo opresión, sino pobreza y miseria en el pueblo. Porque cuando ellos subían, dice que ellos iban, sus ganados, iban con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos, sus camellos, eran innumerables. Pero ¿sabe a qué subían a la tierra? Para devastarla, para dañarla, para empobrecerla, para dejarla en miseria. Así hay muchas alianzas. Alianzas que llegan solamente para eso, para empobrecer, para dejar en miseria. Y tengamos mucho cuidado porque, ¿verdad? Cuando es el tiempo de elecciones, todos usan falsamente una religión para acercarse a alguien, a pedir el voto, para acercarse a sus ciudadanos. Y alianzas que solamente vienen para devastar, para destruir, para traer miseria, para traer pobreza. Tengamos mucho cuidado. Cuidado con las alianzas. Y dice que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. De este modo. ¿De qué modo? ¿Cómo operaba? Primero, ¿verdad? Traía opresión, los hacía huir, dejaban todo botado, se iban a esconder y empobrecía a Israel en gran manera. Y cuando Israel dice que ya
había empobrecido en gran manera, ya no tenía nada. Allí los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Y ese clamaron a Yahvé, allí ellos se arrepintieron. Allí ellos reconocieron que necesitaban del Todopoderoso, que no había alguien, no había nada que los podía ayudar. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahvé a causa de los madianitas, dice que Yahvé envió a los hijos de Israel un varón profeta. Mire, el pueblo de Israel tuvo que esperar 7 años, oprimido, con hambre, en pobreza, para recién en ese momento clamar al Todopoderoso. Y cuando dice clamar, no es como muchos hacen, ay Padre, ayúdame, no. Ese clamar tiene que ver con arrepentimiento, con teshuvá, con volver el corazón al Padre, con un retorno. Muchas veces así es mucho pueblo. Espera estar oprimido, en miseria, en pobreza, enfermo, en escasez, desanimado, con miedo, con temor, para allí recién acordarse del Todopoderoso, acordarse que ha transgredido, acordarse que ha pecado, acordarse que el Padre no lo ha desechado, que es esa persona que decidió alejarse del Todopoderoso, que es la persona, el pueblo, la nación que ha decidido apartarse de las instrucciones de nuestro Creador. Muchos se apartaron porque nos enseñaron, no, ya la Torá no está vigente, no siga eso. Ya estamos ahora en la gracia. Una enseñanza errada. Siempre existió la gracia. La gracia siempre estuvo. Recuerde, Adán y Eva no murieron porque allí estaba la gracia. Aun cuando transgredieron, no murieron. El Padre allí ya sacrificó un animal y usó sus pieles para cubrirlos a ellos. Por eso necesitamos conocer la verdad para ser libres de tanto engaño que trajeron las religiones. Y cuando digo las religiones, estoy hablando también del cristianismo. El cristianismo es una raíz también de Roma y Babilonia. La instrucción en este tiempo es: salgan de Babilonia. La única forma que podemos enfrentarnos a Midian, es decir, a la opresión, a la miseria, a la pobreza que están llevando muchos gobernantes a los pueblos, a las ciudades, a las naciones, es levantándonos en obediencia a las instrucciones de nuestro Abacadosh. Esa va a ser la única forma, porque no crea que Yahvé envió a los hijos de Israel cualquier varón profeta. Envió un varón profeta. Envió a Gedeón. Necesitamos que en este tiempo se han levantado los Gedeones valientes, pero los Gedeones, aquellos que obedecen, aquellos que están dispuestos a obedecer a nuestro Abacadosh. Y usted dirá, ¿cómo así un Gedeón? Y mire, hay algo tremendo porque Gedeón era un hombre de una familia pobre, pero allí el Padre quiso llamarlo a él. Y él no entendía, ¿por qué me has elegido si yo soy muy pobre? Pero el Padre se quiso glorificar con la vida de este Gedeón. ¿Por qué? Porque él decidió obedecer a nuestro Abacadosh. El Padre no busca a aquellos por su posición económica, no busca a aquellos por ser reconocidos, busca por la grandeza de su corazón. Y cuando digo la grandeza de su corazón, es porque están dispuestos a obedecer lo que el Padre los envía a hacer. Tú puedes ser un llamado. Este es el tiempo de levantarte en obediencia. Tu familia, tu pueblo, tu ciudad
Tu nación te necesita. El pueblo está clamando. El pueblo está pidiendo que el Padre haga algo. Pero el Padre dice, hijos míos, retornen a mí. Vuelvan su corazón a mí. Vuelvan a la obediencia de mi palabra. El Padre no se ha olvidado de su pueblo. No se ha cortado su brazo para bendecirnos, ni su oído para escucharnos se ha cerrado. Necesitamos levantarnos en clamor, pero con un corazón que ha hecho teshuvá, con un corazón que se ha arrepentido y que está decidido a retornar a las sendas antiguas. Shalom, shalom.